Nosotros somos una familia de fe, somos la Iglesia Bíblica La Molina y tenemos un corazón dispuesto al servicio de nuestro Señor Jesús en amor y unidad. Y esta mañana les damos la bienvenida a todos nuestros espectadores a un nuevo programa de Encuentro Bíblico. Estamos atravesando tiempos de incertidumbre a raíz de esta pandemia mundial, pero nosotros tenemos la clave para tener la seguridad de que vamos a vencer cualquier dificultad y cualquier enfermedad. Necesitamos confiar en Dios al 100% y para ello debemos creer en las siguientes dos verdades. La primera verdad elemental es que Dios es bueno. Como dice el Salmo 107:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La segunda verdad elemental es que Dios nunca falla. Romanos 10:11 dice, el que confía en Él nunca será defraudado. Este nuevo año 2021, Dios nos da una nueva oportunidad de poner todas nuestras cargas en sus manos y reconocerlo en todos nuestros caminos. Hoy podemos afirmar que nuestro corazón está firme porque confiamos en Jehová. Te queremos invitar a ser parte de nuestra familia de la IB La Molina, así que no dudes en contactarte con nosotros a través de las redes sociales. Y ahora, antes de escuchar la palabra de Dios a través del pastor Miguel Bardales, el Ministerio de Alabanza ha preparado una canción para alabar y adorar todos juntos. Así que dispongamos nuestros corazones y ¡vamos a adorar al Señor! Desvaneces mi condena como aire que da vida a lo que ya no respira. Soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagas en la noche más oscura, permanente esperanza, como roca, edificas de lo vil y rechazado, una casa para todos. Te necesito como siempre, más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor, quiero darte lo mejor.
como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. No me voy hasta darte lo mejor. Hola familia, gracias por recibirme. Yo también quiero darles la bienvenida a este encuentro bíblico del 17 de enero del 2021. Y señalo la fecha con precisión porque quiero contarles que hoy Marta y yo estamos cumpliendo 34 años de matrimonio. Así que, mi amada Marta, desde aquí quiero darte las gracias por compartir la vida conmigo. Muchas gracias, Marta. Y estos 34 años, como seguramente les ha pasado a ustedes, han estado marcados por momentos de intensa alegría. Por ejemplo, la felicidad que sentimos con la llegada de nuestras 3 hijas. La emoción que hemos vivido cuando nos ha tocado viajar a diferentes lugares para enseñar la palabra de Dios. El privilegio de servir a Dios y de servir a su pueblo. El honor de pastorear una iglesia maravillosa y sobre todo la bendición de comprobar día tras día la fidelidad de Dios. Así que hago un alto y digo, bendito sea el nombre del Señor. Pero si soy sincero con ustedes, en nuestra vida también han habido episodios de profunda tristeza y de grandes dolores de cabeza. Es que la vida es así. Tiene momentos de alegría y tiene episodios de tristeza, de preocupación. Es más, yo creo que la pandemia está provocando que mucha gente viva preocupada. Ahora, quiero que se fijen en este primer pensamiento. Mucha gente vive preocupada. Ayer estaba pensando en cómo ha cambiado la vida tan pronto. El año pasado, a estas alturas, muchas personas estaban pensando, imaginando, soñando con tomar unos días de vacaciones, escapar a la playa, relajarse, descansar, recargar energías como Dios quiere. Pero en vez de recargar energías y tener tranquilidad, lo que hoy tenemos es pura y dura preocupación. Si la semana pasada las autoridades nos alentaron diciéndonos que las vacunas estaban por llegar, en esta semana nos volvieron a la realidad. Porque primero prohibieron el tránsito los domingos, así que hoy tenemos que estar encerrados. En segundo lugar, dieron la orden para que estemos en casa máximo a las 9 de la noche. Y en tercer lugar, pues han dicho de que tenemos que cuidarnos, de que cada uno tiene que cuidarse como sea, porque si nos enfermamos, corremos un grave peligro de morir, porque ya no hay camas UCI en los hospitales. Así que, si lo ves de una o de otra forma, la verdad es esa. La gente está preocupada. Ahora bien, yo no sé qué piensan ustedes, pero me parece que en este año nosotros vivimos más preocupados que antes. Porque al riesgo de contagiarnos, ahora hay que añadirles el riesgo de caer en depresión, en pánico, en ansiedad.
Y tengo que decirles que nuestro Señor Jesucristo, que conoce la realidad de todas las personas, pues habló sobre la preocupación. Pero no en un tono doliente, simpatizando con nosotros, no, todo lo contrario. Él dijo de que tendríamos que evitar la preocupación a toda costa. Es más, Jesucristo dijo que si los que no son cristianos quieren preocuparse, sus discípulos tendrían que hacer completamente al contrario. Toma nota, por favor. Los discípulos de Jesús deberían dejar de preocuparse. Ahora quiero que mires este pensamiento. Los discípulos de Jesús deberían dejar de preocuparse. No sé qué piensas, pero a mí esta declaración me provoca varias preguntas. Por ejemplo, ¿se puede vivir sin preocupaciones? ¿Conoces alguna persona que haya logrado dejar de preocuparse y que al mismo tiempo no se haya convertido en una persona irresponsable? ¿Qué cosa quiso decir Jesús cuando prohibió que sus discípulos se preocupen? Yo miro a mi alrededor y encuentro dos realidades. La primera, obvia, la gente vive preocupada. Y la segunda, una necesidad. Tenemos que hacer algo para dejar de preocuparnos. Y tenemos que hacer algo porque la preocupación afecta nuestro sueño, quiebra nuestra paz, malogra nuestras relaciones. Tenemos que hacer algo para dejar de preocuparnos. ¿Pero qué? Entonces vienen los conocedores del tema y te dicen que ante las crisis de la vida lo que hay que practicar es alguna técnica de relajamiento mental. Y si eso no funciona, entonces quizá tengas que tomar ansiolíticos o hacer terapia. Ok, pero Jesús levanta su voz y dice que tiene otra opción, porque Jesús dice que para dejar de preocuparnos tenemos que buscar el reino de Dios. Y ese es el pensamiento inicial con el que quiero comenzar. Para dejar de preocuparnos tenemos que buscar el reino de Dios. Y entonces vamos a la Biblia, a las cosas que Jesús dijo. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Aquí comienza nuestra reflexión. No se preocupen, aparece Jesús diciendo, no se preocupen qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los gentiles se preocupan por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Punto seguido. Nota lo que dice. En vez de preocuparse, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Estoy seguro de que esta no es la primera vez que tú escuchas estas palabras. Es más, pienso que para algunos este debe de ser su pasaje preferido, que para algunos esta debe de ser la promesa bandera que los acompaña mañana, tarde y noche. Sin embargo, quiero señalar que muy pocos se dan cuenta que Jesús está diciendo dos cosas importantes aquí. La primera, se nota, Jesús está diciendo que la preocupación es un gasto de energía inútil, inapropiado, dañino. Porque las preocupaciones son como una plaga, son como una lapa, son tercas, son insistentes, son pegajosas, y cuando quieres que se vayan, vuelven, y cuando quieres que se vayan, vuelven, y cuando aplicas medicina, técnicas, terapia, cada vez se hacen más resistentes y se quedan contigo. La preocupación es un gasto de energía inútil. Pero lo segundo que dice Jesús en este pasaje es que la solución para las preocupaciones consiste en buscar el reino de Dios. Porque cuando buscas el reino, tus necesidades se satisfacen y tú recibes todo lo que necesitas. ¿Será verdad o será una buena intención?
Yo quiero aclarar mi intención en esta mañana, porque no quiero discutir, contradecir ni pelear a los médicos o a los terapeutas, no. Lo que quiero es tomar este tiempo que me toca para enseñar, para explicar la propuesta de Jesús, porque la leemos en la versión Reina Valera y si la queremos poner en castellano castizo, podría sonar más o menos así. En vez de vivir preocupado, enfócate en buscar el reino de Dios. Lo que Jesús está diciendo es que cambies la preocupación por buscar el reino. Ese es el primer punto de la enseñanza, buscar el reino. ¿Cómo se entiende? ¿Qué cosa significa? Ok, mira la declaración. Jesús dice, busca el reino. Ahora, mira el verbo buscar. Porque el verbo buscar tiene en sí mismo una carga de intensidad, de energía, de actividad, de propósito. No se busca con los brazos cruzados. Buscar significa energía, actividad, propósito. Y en el idioma original, el verbo buscar es sinónimo de escudriñar y de investigar. O sea, busco cuando algo se me pierde. Busco cuando algo desaparece de mi vista. Y lo busco con vigor, con energía. Como por ejemplo, en la historia que Jesús contó sobre una muchacha que perdió una moneda. En Lucas capítulo 15 encontramos a Jesús contando esta historia. Dice, cierta mujer tenía 10 valiosas monedas de plata y perdió una. ¿Qué hizo? Encendió una lámpara, buscó por todos los rincones de la casa y barrió hasta el último escondrijo hasta que la encontró. Ahora, ¿te das cuenta? Buscar literalmente significa voltear la casa, llegar hasta el último rincón, buscar sin descansar hasta dar con el objeto perdido. Ahora, Jesucristo dice que tenemos que buscar el reino de Dios. Eso es lo más lejano que tú te puedas imaginar de una actitud pasiva o dubitativa. Cuando Jesús dice que busques el reino de Dios, no está esperando que tú estés con una actitud de a ver si funciona o no, a ver si me animo o no. No, Jesús está pidiendo que hagas una búsqueda vigorosa, intensa. Es más, el verbo buscar está en modo imperativo y en tiempo presente. ¿Qué significa eso? Que es una búsqueda que tienes que renovar día tras día, especialmente los domingos y los feriados, especialmente cuando estamos en pandemia y la preocupación crece. Tienes que buscar sin parar. Es como si en esta mañana, más temprano, nos hubiéramos encontrado. Nos saludamos a la distancia, cada uno usando su mascarilla, y detrás de mi mascarilla, con esa curiosidad que me domina, te pregunto, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? No sé cuál es tu respuesta, pero si tú fueras un discípulo de Jesús, entonces tú me dirías con la mayor resolución, hoy voy a buscar el reino de Dios. Esa es la respuesta. Hoy voy a buscar el reino de Dios. Entonces nos despedimos, no te quito más tiempo, no quiero distraerte y sigo mi camino. Pero como la curiosidad me gana, doy unos cuantos pasos, me volteo y vuelvo a preguntarte, ¿y mañana qué vas a hacer? Y entonces tú te sonríes, levantas la voz y me dices, mañana también voy a buscar el reino de Dios. ¿Entiendes? Buscar el reino de Dios es la búsqueda de la vida. Es la búsqueda que tienes que realizar durante toda tu vida y es una búsqueda en la que tienes que tener tu objetivo claro. Es decir, tienes que definir
si vas a buscar el reino de Dios o vas a buscar tu propio reino. Interesante, ¿no? Buscar el reino de Dios o buscar tu propio reino. Tenemos que ser sinceros. Hemos pasado mucho tiempo buscando nuestro propio reino, tratando de acumular bienes, ganando, perdiendo, trabajando, esforzándonos, tratando de conquistar el mundo. ¿Pero qué hemos logrado? Afán y dolor, tristeza y resentimiento, amargura y fracaso. El mundo está lleno de afán y dolor. El mundo está enfermo y no sabe cómo curarse. Y va detrás de una moda y va detrás de otra moda buscando cómo curarse, pero cada vez se pone peor. ¿Verdad o mentira? Verdad. Y frente a esa terrible realidad, Jesús levanta su voz y dice, miren, hay otra forma de curar la preocupación. Tienen que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Porque cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, recibes una paz a prueba de dificultades. Recibes una paz que te bendice, que bendice a los que te rodean y que te da claridad de dirección. Por eso, hablando de esa paz que es fruto de buscar el reino de Dios, el apóstol Pablo va a decir una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escúchame, por favor. Mientras muchos caen víctimas de la ansiedad y de la depresión, aquí está Jesús ofreciéndonos una paz a prueba de dificultades. Una paz que se mantiene firme cuando atravesamos el valle de sombra de muerte. Piensa, qué diferente sería la vida si pudieras atravesar por todos los problemas sin perder la paz. No, yo no digo que los problemas desaparezcan. Lo que digo es que no pierdas la paz, que te acompañe, que se quede contigo. Y Jesús dice que para que esa paz a prueba de dificultades no te deje, tú tienes que cumplir con un requisito. No solo tienes que buscar el reino de Dios, tienes que buscar primero el reino de Dios. Así que vamos a la segunda parte de la enseñanza, a tratar de entender qué significa esto de buscar primero el reino de Dios. Bueno, es obvio que cuando Jesús dice que lo busques primero, está hablando de prioridades. Está diciendo algo obvio. Está diciendo que lo primero es lo primero. Así que, si hablamos de prioridades, tengo que preguntarte el día de hoy, ¿quién tiene el primer lugar en tu vida? Esa es una pregunta directa. ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? Unos me van a decir, la familia, Pastor Miguel. La familia, aunque el trabajo compite con la familia, aunque el trabajo le gana en prioridad a la familia, aunque las deudas, los compromisos, los sueños, las cosas no alcanzadas se convierten en el mayor acicate. Algunos se van a encoger de hombros y me van a decir, no sé cuál es la prioridad de mi vida, nunca me he puesto a pensar en ello. Como fuera. Lo que Jesús está diciendo en este lugar es que tenemos que poner nuestras preocupaciones a un lado y tenemos que buscar primero el reino de Dios. Buscar primero. Esa es la expresión con la que me quiero quedar. Porque cuando Jesús dice buscar primero, está pidiéndonos que todo lo demás se alinee en un solo objetivo. ¿Cuál será ese objetivo? Darle la gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que todo lo que hacemos, comer, beber, cualquier otra cosa, tiene que hacerse para la gloria de Dios. Así que buscar primero significa que todo está en el mismo objetivo. Y en segundo lugar, cuando dice que tienes que buscar primero, lo que está diciendo es que
toda tu vida tiene que estar impregnada del carácter de Dios. Porque la Biblia dice que así como Dios es santo, nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Me estás entendiendo? Estoy diciendo que buscar primero el reino de Dios significa hacer todo para la gloria de Él y hacerlo todo con santidad. Ahora, si tú estás entendiendo, entonces quizá podrías estar pensando, ok, si tengo que hacer todo para su gloria y si todo tiene que estar marcado por la santidad, entonces ¿cuántas cosas voy a tener que dejar de hacer? ¿Cuántas cosas voy a tener que abandonar? ¿Cuántas cosas no debo de practicar? Probablemente, si eres joven y estás escuchándome, quizá puedas pensar, buscar primero el reino de Dios debe ser muy aburrido. Y si eres una persona en plena conquista de la vida, ante toda esta enseñanza, probablemente vas a querer postergar la búsqueda del reino de Dios porque tienes miedo de perder las oportunidades que la vida te dé. ¿Ok? Si crees que buscar el reino de Dios es aburrido, si piensas que buscar el reino de Dios te puede llevar a perder oportunidades, yo quiero decir las cosas claras. Y quiero decirte en esta mañana que buscar el reino de Dios no tiene nada de aburrido, es todo lo contrario, una aventura emocionante. Y que buscar el reino de Dios significa que no vas a perder ninguna oportunidad, sino que las puertas cerradas se van a abrir de par en par para ti. Sin embargo, para que no quede ninguna duda, voy a volver a aclarar. Jesús dice que tenemos que hacer una búsqueda prioritaria, no una búsqueda exclusiva. Y eso es muy importante, porque significa que el cristiano no tiene prohibido nada. No es que no puedes hacer algo y no puedes hacer lo otro. No, los cristianos podemos hacer de todo en el marco de la voluntad de Dios. Y por eso la Biblia dice, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo es constructivo. Ahora, quiero que mires este versículo, porque este versículo también habla de establecer prioridades correctas. Es decir, Dios no solo tiene que tener el primer lugar en tu vida, escúchame, Dios tiene que estar en el centro de tu vida, influyendo, transformando toda tu personalidad. Lo que estoy diciendo es que si antes hablabas, te comportabas y decidías de determinada forma, cuando comienzas a buscar el reino de Dios, eso significa que vas a experimentar un cambio radical en tu vida. Quien busca primero el reino de Dios se deja notar, porque no solo busca el reino, sino que también busca la justicia del reino. Y eso me lleva al tercer punto de la enseñanza. Tenemos que buscar el reino, tenemos que buscarlo primero, y número 3, tenemos que buscar con justicia. Buscar justicia. ¿Cómo se entiende esa expresión? Básicamente, significa que la búsqueda será a la manera de Dios. No a tu forma, no con tus valores, sino a la manera de Dios. Una búsqueda apropiada, correcta, equilibrada y lo más importante, digna de imitar. Ahora, quiero que pienses en lo que acabo de decir, porque hay que tener mucho cuidado con los pregoneros de la justicia de Dios que se levantan y nos incitan a hacer luchas y defensas de causas justas, pero con conductas impropias, fanáticas, ofensivas. Buscar primero el reino de Dios y su justicia no tiene nada que ver con intereses políticos o particulares. Para buscar correctamente el reino de Dios tienes que llegar a la misma conclusión
a la que llegó Pablo, quien primero fue perseguidor, quien primero fue un maestro religioso, pero luego, cuando conoce a Jesucristo, concluye: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, mira esta declaración: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El gran desafío de la vida es que Cristo se manifieste a través de nosotros. Y para que Cristo se manifieste a través de nosotros, tenemos que ser humildes, serviciales y fraternos. Qué difícil. Mantenernos humildes, serviciales, fraternos. ¿Saben cuál es el secreto? Matar el yo. Someterlo a su mínima expresión. Llevarlo cautivo a la voluntad de Dios. Y esa es una batalla agotadora. Una batalla que puede llevarnos al cansancio. Pero el propio Pablo, que participó de esa lucha, va a decir que cuando nos esforzamos por matar el yo para que Cristo viva a través de nosotros, ocurre un fenómeno completamente al revés de lo que estamos esperando, porque Pablo dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ok. He tomado todo este tiempo para explicar qué significa la propuesta de Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Búscalo primero, con vigor, con intensidad. Busca el reino, no tu reino. Búscalo primero, es decir, para darle gloria, para que esté impregnado su carácter en tu vida. Búscalo con justicia, es decir, de forma correcta, equilibrada. Ahora que la explicación ya se terminó, tenemos que poner a prueba la propuesta de Jesús, a ver si funciona o no funciona. Así que he preparado 4 preguntas para pasar por un examen a lo que Jesús nos propone. Primera pregunta, para Jesucristo. Esta es una pregunta para Jesús. ¿Qué pasa si en vez de preocuparme me dedico a honrar y vivir en santidad? ¿Qué pasa, Señor? Segunda pregunta, ¿qué pasa si Dios tiene la prioridad y está en el centro de mi vida? ¿Qué pasa? Número 3, ¿qué pasa si comienzo a obedecer a Dios y cambio mi forma de vivir? Y número 4, ¿qué pasa si me concentro en ser humilde, servicial y fraterno? ¿Qué pasa si busco primero el reino de Dios y su justicia? Un hombre llamado Sofonías, que vivió en una época tan dura como la nuestra y que se esforzó en buscar el reino de Dios, nos cuenta lo que descubrió. Porque Sofonías dice que cuando tú busques primero el reino de Dios y su justicia, descubrirás 2 puntos. Mira, por favor, que Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Qué precioso versículo! Porque está diciendo que si te esfuerzas por buscar el reino de Dios, descubrirás que el Dios Todopoderoso viene a rescatarte, que el Dios Todopoderoso hace fiesta contigo. Es más, que el Dios Todopoderoso te invita a bailar de la pura alegría. Así que, ¿conviene o no conviene buscar primero el reino de Dios? Sigamos pensando, porque otro profeta, a quien se le conoce como el profeta llorón, estoy refiriéndome a Jeremías, que vivió en una época más difícil y más dura que la nuestra, literalmente más dura y más difícil. Un hombre que buscó primero el reino de Dios y su justicia a lo largo de toda su vida. Nos cuenta
que a medida que él buscó primero el reino de Dios y su justicia, comprobó lo que nosotros necesitamos comprobar. Jeremías dice, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este es un versículo tremendo, porque significa que si estás buscando el reino de Dios y te acercas a Dios y le preguntas con confianza, Señor, ¿qué vas a hacer hoy? Él te va a responder, si buscas el reino de Dios, te voy a mostrar mi misericordia. Y entonces tú, en un arrebato de confianza, le dices, Señor, ¿y qué vas a hacer mañana? Y Dios te responde con su sabiduría. Si buscas el reino de Dios, te voy a mostrar mi misericordia. Y tú, que estás en un momento de enorme confianza, le preguntas al Señor, Señor, ¿y qué vas a hacer el resto de mi vida? Y entonces Dios abre sus labios y te dice, mañana, pasado mañana y por el resto de tu vida, si buscas el reino de Dios, voy a manifestar mi misericordia en tu vida. Y créeme, si Dios manifiesta su misericordia, nada malo puede sucedernos. Entonces, la clave para vencer todas las preocupaciones es buscar el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino de Dios y su justicia significa hacerlo todo para su gloria, caminar en integridad, darle el primer lugar y que Él influya en todos los aspectos de tu vida. Y cuando tú haces eso, y cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, ocurren dos milagros. Primer milagro, obtienes victoria sobre cualquier preocupación. Segundo milagro, satisfacción ante cualquier necesidad. Lo repito, cuando buscas el reino de Dios y su justicia, recibes dos milagros. Primer milagro, victoria sobre toda preocupación. Segundo milagro, satisfacción de toda necesidad. En pocas palabras, cuando buscas el reino de Dios, eres más que vencedor. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy a punto de terminar, pero tengo que hacerte 3 preguntas. Ya no voy a explicar nada. Lo que quiero es que tú respondas estas preguntas. La primera pregunta, ¿quieres vencer a la preocupación? ¿Sí o no? ¿Quieres vencer a la preocupación o quieres convivir con ella? Segunda pregunta, ¿quieres cubrir todas tus necesidades? ¿Sí o no? Tercera pregunta, ¿quieres darle a Dios el primer lugar en tu vida? Esta es la pregunta importante. Porque de labios para afuera, muchos, si no todos, van a decir que sí. Muchos dicen que sí, pero pocos implementan esa respuesta en la vida diaria. Porque no se trata de decir, sino de hacer cambios. De tomar tus planes, de tomar tus sueños, de tomar tus proyectos y ponerlos en un segundo plano para invitar a Dios a tomar el primer lugar de tu vida. O sea, si vas a buscar primero el reino de Dios y justicia, tienes que ceder el trono de tu vida a Dios. Y tienes que decirle, Señor, yo me levanto, siéntate tú. Controla tú, porque a partir de hoy te prometo vivir para obedecerte y para honrarte todos los días de mi vida. Ahora, mira lo que estoy hablando. Estoy hablando de invitar. Estoy hablando de ceder. Estoy hablando de prometer. Estos son verbos intensos. Invitar a Dios a tomar el primer lugar en la vida. Ceder el trono de tu vida
para que Él tome el control. Prometerle que vas a obedecer el resto de tu vida. Son 3 verbos intensos, 3 verbos que terminan en un momento de oración. En una oración en la que tú recibes a Jesús y lo reconoces como tu Señor y Salvador personal. Y esta mañana vengo en el nombre de Jesús para decirte que Dios sabe todo lo que te preocupa, que Dios está al tanto de todo lo que te genera ansiedad y que Él quiere manifestar su misericordia y su amor sobre tu vida, pero Él espera que tú tengas la fe para buscar primero su reino y su justicia, y para hacerlo, el primer paso consiste en entregar tu vida al Señor Jesús. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Si quieres hacerlo, ha llegado el momento de orar. Así que allí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Dile así: Señor Jesús, quiero darte el primer lugar en mi vida. Señor, el día de hoy yo pongo en segundo lugar mis proyectos, mis deseos, mis planes, y te entrego el trono de mi vida para que tú me gobiernes y me dirijas. Es más, con mis labios y con mi voluntad te prometo obedecerte y seguirte por el resto de mi vida. Señor Jesús, reconozco que a partir de hoy tú eres mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a mantener esta decisión, buscando cada día tu reino y tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira lo que has hecho. Le has entregado la vida al Señor. Has prometido seguirlo el resto de tu vida. Te has salido del trono y has pedido a Dios que tome el trono de tu vida. Acabas de hacer un cambio radical. Y ese cambio va a traer frutos a tu vida. Va a traer paz, va a traer provisión, va a traer tranquilidad, va a traer alegría. Y entonces tú vas a aprender que buscar el reino de Dios y justicia es la mejor decisión de la vida. ¿Cómo buscar el reino de Dios? Ya diste el primer paso, pero tienes que aprender a seguir al Señor. Y esa es nuestra tarea. Como tu familia espiritual, nosotros queremos acompañarte, enseñarte, animarte. Así que ya sabes lo que voy a decir. Tienes que ponerte en contacto con nosotros. Escríbenos, envíanos un mensaje, compártenos tus motivos de oración, tus preguntas, tus inquietudes. Estamos más que listos para ayudarte. Yo he terminado. Y termino con gozo, porque he cumplido con mi responsabilidad de enseñarte la palabra de Dios. Pero todavía no termina el encuentro bíblico. Ahora vamos a alabar a Dios. Y después de alabar al Señor, Marcela va a venir para contarnos algunos anuncios de la iglesia. Así que quédense, que el encuentro bíblico continúa. Conmigo, si Dios así lo permite, será hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte para cada uno. Vi caer al enemigo, vi la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración
somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Mayores cosas aún vendrán. Si vivo estoy, no es el final. Yo creeré, mayores cosas aún vendrán. Si vivo estoy, no es el final. Yo creeré, mayores cosas aún vendrán. Si vivo estoy, no es el final. Yo creeré, mayores cosas aún vendrán. Si vivo estoy, no es el final, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 Buenos días. Esta mañana el pastor Miguel ha dicho una verdad que me ha parecido muy interesante. Es que buscar el reino de Dios es la aventura más intensa y provechosa que alguien se pudiera imaginar. Amén. Tú y yo tenemos algo en común. Tenemos una familia a la que amamos mucho, tenemos un trabajo, un proyecto o un emprendimiento al que le dedicamos mucho esfuerzo. Tenemos metas y sueños por cumplir. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué o quién es la prioridad en tu vida? Buscar el reino de Dios y su justicia no solamente debe ser nuestra principal prioridad, sino que Dios debe ser el centro de todo, porque solo Dios nos va a permitir transformarnos y cambiar nuestra forma de pensar. En esta pandemia estamos viviendo muchas preocupaciones, pero para dejar de lado esas preocupaciones y recibir la paz de Dios, debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces ya saben, si a mí me preguntan, ¿qué planes tienes para hoy, Marcela? Voy a decir, buscar el reino de Dios. Así que los invito también a que esa sea una tarea. Y también los quiero invitar a que toda la semana se conecten con nosotros. Por ejemplo, hoy empieza la pequeña Ibe a las 11 de la mañana. Las maestras de la escuela dominical tienen la tarea de compartir las enseñanzas y el amor de Dios. Y el tema de hoy es Josué conquistó Jericó. Entonces aquí van a aprender el verdadero significado de la valentía, así que conecten a sus niños para que participen. También los quiero invitar al servicio de oración. Hermanos y hermanas, no podemos ser ajenos a la realidad que estamos viviendo. Una pandemia sanitaria, una nueva ola de contagios y también, ¿por qué no pedirle a Dios por la economía, la política y la salud de nuestro país? Así que los invito a unirse a este momento de oración los miércoles a las 8 de la noche y si no, también pueden participar en la oración matutina, los martes, jueves y sábados a las 6:30 de la mañana. La oración eficaz del justo puede mucho, es muy poderosa, así que hermanos, juntémonos en oración, pueden descargarse el aplicativo Zoom gratuito y conectarse. También los quiero invitar a la página web
www.ibelamolina.com. Pueden ingresar a través de su celular o su computadora. ¿Y qué encontrarán aquí? Toda la información que yo les estoy comentando en este momento y por supuesto los devocionales de nuestra hermana Marta Vilches de Bardales, quien con mucho amor comparte el amor de Dios y nos ayuda a enfrentar el día a día con estas palabras y estas cápsulas diarias. También les quiero contar sobre un espacio que tenemos aquí en UCI, que es la Biblia Responde. Es un espacio donde el Pastor Miguel abre la Biblia para responder todas las preguntas que tengamos, ¿no? Y esta sabiduría de Dios nos va a ayudar a afrontar estas épocas tan difíciles, nos va a dar protección, nos va a dar sabiduría, nos va a dar propósito. Así que envíen sus preguntas para este jueves. Bueno, todas las semanas Dios nos proporciona este espacio para poder entregarle nuestros diezmos y nuestras ofrendas, así que voy a invitar a nuestro hermano Esteban Cruz para realizar la oración. Oremos en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Te damos gracias por todo lo que tú nos das. Y en este momento venimos a traer delante de ti con mucha gratitud. Y en esta mañana hemos aprendido a dar las cosas con el corazón. Así que recibe, Señor, porque te damos lo que te corresponde con nuestro corazón, con nuestra adoración. Como dice tu palabra, Señor, lo que recibimos de tu mano, te damos. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios proveedor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Entreguemos nuestros diezmos y ofrendas como buena voluntad y siempre como dadores alegres. Yo les quiero invitar a que se conecten a la pequeña IBE a las 11 de la mañana a través del Facebook y el YouTube de la Iglesia Bíblica La Molina. Y nos vemos el próximo domingo en Encuentro Bíblico. Ya saben, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Nos vemos, hermanos y hermanas.